Bienvenidos a una nueva clase. Bien, continuamos con las estructuras de control. Ahora vamos a ver la estructura switch, que es muy conocida para poder trabajar con menúes, ¿sí? Porque la estructura de switch, a diferencia del if, hace que tengamos que evaluar una sola variable frente a muchas condiciones, ¿sí? Porque en este caso nosotros teníamos múltiples condiciones, ¿no? Preguntábamos si el name es igual a max, si el year es tal, si no, íbamos por diferentes lugares. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, tenemos que evaluar, por ejemplo, un valor numérico que sea igual a varios valores, ¿sí? Determinando en cada uno la condición determinada? Vamos a crear primero nuestra querida row, ¿no? div.row, y adentro vamos a decirle div.call12, lo de siempre. Tendría que tener un snippet ya para esto, para no estar todo el tiempo copiando y pegando. Vamos a ponerle un info a esto. Sí, pero no quiero esto, quiero el cierre. No sé por qué no me lo autocompleta. Ahí está. Y vamos a decirle que sea un info. Bien, y acá vamos a poner código PHP. Ah, tenemos que agregar el clase condicional switch. Ahí está. Perfecto. Y ahora vamos a grabar y ver cómo quedó. Perfecto, condicional switch. Bien, entonces vamos a levantar en PHP nuestro script. Y adentro vamos a crear una situación, ¿no? Por ejemplo, tenemos un número. Ese número es 10, por ejemplo. Entonces, nosotros tenemos que evaluar qué es lo que pasa cuando ese número va, digamos, va cambiando, ¿no? Entonces preguntamos si el número es igual a 1, por ejemplo. Entonces vamos a devolver echo. Vamos a considerar que esto es una calificación, ¿sí? Entonces la calificación es muy baja. Vamos a poner la calificación. Calificación es muy baja. Perfecto. Entonces, ahora deberíamos hacer un else if, ¿no? Porque si no podemos hacer un else, así, decir echo no, la calificación no es válida, por ejemplo. Eso no sirve, pero a ver, si por ejemplo el número no es un número, ¿sí? Sino que es un string o lo que sea, podemos usar eso. Pero tenemos acá, el objetivo es evaluar múltiples valores de un mismo número. Entonces, decimos else if la calificación. Ah, tengo que ponerle un segundo. Me quedó mal indentado esto. Ahí está. Y vamos a cerrar ahí. Perfecto. Y esto no tendría que autocompletármelo cuando está así. Bien. Entonces decíamos, si num1 es igual a, por ejemplo, no sé, 2, vamos a poner un mensaje que sea echo la calificación sigue siendo baja. Y luego vamos a hacer esto. Vamos a copiar y pegar acá abajo. Y varias veces lo vamos a hacer. Y vamos a decirle 4. Vamos a ponerle la calificación. Sí, podremos. Pasa que para eso podría haber usado una N arriba. Me parece que mejor le digo. Sí, vamos a hacer esto. Vamos a decirle num4 que sea and. Or, perdón. Porque no sé, un número no puede ser dos al mismo tiempo. Bien, entonces, este else if se va. Y nos quedamos con este. Entonces, si es 4, ok. Si es 6, por ejemplo, vamos a decir que la calificación es mediocre, por ejemplo. Si es 8, vamos a decir que la calificación es buena. Y si es 10, vamos a decir que la calificación es excelente. Bien, entonces si yo guardo esto, ¿sí? Y voy acá y refresco, me va a decir la calificación es excelente, por supuesto, porque puse un 10. Ahora,
Si le pongo, por ejemplo, un 2, me va a decir que es baja. Perfecto. Si le pongo un 4, debería decir lo mismo. Perfecto. Si le pongo, por ejemplo, un 8, va a decir que es buena. Excelente. Buenísimo. Pero siempre estamos evaluando un único valor. Incluso en este OR estamos evaluando siempre una única variable, ¿sí? Y en estos casos es mejor usar un switch. ¿Cómo se usa el switch? Bueno, básicamente tenemos que escribir switch. Tenemos que escribir la variable a la cual vamos a evaluar, que es num. Y adentro tenemos que evaluar cada caso a través de una sentencia que se llama case, ¿sí? Y ese case va a decir, en el caso de 1, entonces que ocurra algo. Por ejemplo, vamos a poner echo, la calificación es muy baja. Y luego, ¿dónde estamos? Acá. Hay que escribir break, ¿sí? Ahora les explico por qué hay que escribir break. Vamos a terminar de armar los casos. En el caso de 2, tenemos... No sé por qué no se intenta esto. Nunca se me intentó el switch en ningún lenguaje de programación. Vamos a escribir 2 y vamos a escribir break, ¿sí? Ahora ponemos el otro. Pero en el caso de 4, como se evalúan la misma salida, podemos hacer lo siguiente. ¿Ven? Entonces en caso de 2 y 4 pasa algo. Bien, entonces vamos a copiar esto. Vamos a pegarlo acá. Dios, no se me indenta nunca esto. Ahí está. Y vamos a hacerlo en el caso de 6. Y vamos a hacerlo en el caso de... Bueno, ahora lo intento todo junto. En el caso de 8. Y en el caso de 10. Ah, y tenemos el else que es un default. Vamos a inventar todo esto. Y esto acá, y esto acá, y esto acá. Bien, en el default vamos a escribir la calificación no es válida. El default entra justamente cuando ninguno de los casos se da. Así de simple, es como un else. Bien, entonces, en el caso de 2 y 4 la calificación sigue siendo baja. Vamos a escribir esto. En el caso de 6 la calificación es mediocre. En el caso de 8 es una buena calificación. Y en el caso de 10 es excelente. Bien, vamos a intentarlo. Ahí, 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 ahí. Bien. Y ahora vamos a comentar esto. Como lo comentamos, con barra y asterisco y barra y asterisco. Asterisco y barra en este caso, ¿no? Perfecto. Bueno, ¿cómo funciona esto? ¿Sí? Si yo ejecuto esto, me va a funcionar igual que el otro caso, ¿eh? La calificación es buena, yo voy cambiando y demás. Primero, lo que hace el switch es preguntar por el número en el cual está posicionado, ¿sí? Entonces dice, bueno, devuelve un 8. Okay, bueno, ¿es un 1? Bueno, si es un 1, la calificación es muy baja y hace un salto. Si es un 2 o un 4, la calificación sigue siendo baja. ¿Ven? Es igual al if else if. ¿Pero por qué está este break? Bueno, básicamente este break lo que hace es salir de la ejecución del switch, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no tuviésemos el break, lo que haría es, en el caso de que sea esto, por ejemplo, va a devolverlo, ¿sí? Pero también va a devolver los siguientes. O sea, el break lo que hace es terminar con las condiciones, ¿sí? No es como el if else if que tiene como una llave y puede cerrarse en un determinado comportamiento. No, esto recorre todo. Entonces, en el caso de que cumpla esta condición, va a decir, bueno, esto, y si no tenemos el break, va a seguir mirando todas las otras condiciones, ¿sí? Entonces, de esta manera nosotros nos aseguramos de que no tenga ese comportamiento. Y bueno, y de esta manera funciona el switch, ¿sí? Si ustedes quieren probar, jugar un poco con los valores, esto serviría mucho para una calculadora, por ejemplo. Todavía no vimos entrada de datos, pero si quieren hacer suma, resta, división o multiplicación, pueden evaluarlos por esto. Y lo que hice acá fue evaluar un entero, pero la realidad es que se pueden evaluar strings y demás. No tiene ningún problema con evaluar todo tipo de datos, ¿sí? Así que bueno, espero que les haya gustado esta clase y nos vemos en la siguiente.